buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí por TC Televisión, en este domingo, 1 de abril. El día de hoy, como lo anuncié el programa pasado, el domingo pasado, vamos a tratar un tema que es preocupante y que los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, nos llevaron a tangibilizar y dimensionar esta realidad. La violencia contra la mujer y el femicidio, por cierto, que es evidentemente un elemento de esta violencia o una consecuencia de esta violencia. Estos resultados de la encuesta hecha por el INEC entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2011 realmente nos deben prender todas las luces de alarma, todas las luces rojas, porque nos deben hacer reflexionar hacia dónde está yendo nuestra sociedad. ¿Hacia dónde está yendo el trato que nosotros, los hombres, estamos dando a nuestras mujeres? Y cuando digo a nuestras mujeres no lo hablo en sentido de pertenencia, lo hablo en sentido de compañera, en sentido de pareja, en sentido de que son tan iguales como nosotros. Entonces, para poder identificar los orígenes, las causas y también proponer soluciones, hemos armado este panel con algunos analistas, con algunas personas desde distintos puntos de vista, desde la estadística, desde lo sociológico y desde lo jurídico y también desde el género, por cierto. Pero antes de presentar quiénes son nuestros invitados, quisiera que veamos un testimonio de una mujer que fue una compañera de vida, una ciudadana, una compatriota, una hermana que fue golpeada y maltratada. Veamos. La fuerza que me dio de separarme de él y irme del lado de él fue porque me quiso matar. Me tiró al suelo, me comenzó a patear, me comenzó a dar de puñetes y me comenzó a jalar del pelo, a arrastrarme por el cuarto. Y de ahí comenzaba a decir, quiero que te mueras, no sirves para nada. Y de ahí mis niños comenzaron a gritar. Él le decía, cállate, hija de p***, cállate. Pásame el cuchillo, quiero matarle a tu mamá, decía. Me comenzó a agredirme bien feo, me ahorcaba, quería matarme. Y me sentía bien mal porque yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Eso fue lo que más me dolió a mí y esperé que casi me mate para poder salir, pero no es necesario llegar al extremo. Yo les diría a las mujeres que tomen conciencia de sí mismas porque todas las mujeres somos valiosas y podemos salir adelante. Tremendo. No es necesario llegar al extremo. Si ustedes, amigos televidentes, ven el lenguaje corporal de esta compatriota, de esta hermana ecuatoriana que fue golpeada y abusada, se van a dar cuenta que ahí evidentemente hubo una posición de poder de alguien. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué está pasando con nosotros los hombres en la sociedad ecuatoriana? Pero para poder dimensionar este tema, veamos ahora lo que nos dicen los resultados de las encuestas, de las investigaciones que realizó el INEC. Porque a raíz de estos resultados que el INEC visibilizó y compartió con los ecuatorianos, se prendieron todas las luces de alarma. Veamos. Más del 60% de las mujeres sufren violencia en el Ecuador. 6 de cada 10 mujeres sufren violencia de género. El 53.9% de las mujeres sufren violencia psicológica, el 38% física, 35.3% sufren violencia patrimonial, transformación, sustracción, retención o destrucción de sus objetos personales. Y el 25.7% de violencia es de tipo sexual. Y ahora sí, amigos televidentes, para analizar estas cifras, como siempre digo, dramáticas, como traumáticas, veamos quiénes son nuestros invitados. Doctora Tania Arias Manzano, vocal del Consejo de la Judicatura, asesora legal de las Emplades 2008, asesora legal del Instituto Regional de Derechos Humanos 2004. Doctor Lautaro Ojeda Segovia, profesor Universidad Central Comunicación Social, profesor Flaxo Seguridad Ciudadana, ex subsecretario de Seguridad Ciudadana. Economista Byron Villasís Cruz, director nacional del INEC, máster en Economía y Mercadeo, experto en planificación estratégica, dirección y análisis de censos, política y gobernabilidad.
Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya luego de esta presentación, y quiero ahora sí darle la bienvenida formalmente a la doctora Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, que ha sido invitada porque cumple los dos roles: el rol de mujer, el rol de género y el rol de justicia, quienes están encargados por mandato popular de todo el proceso de reestructuración de la justicia, y que a propósito en estos últimos días anunciaron casualmente una medida en relación al tema de la violencia intrafamiliar. Le doy la bienvenida también a Lautaro Ojeda, investigador, sociólogo, con quien en más de una ocasión ya lo hemos tenido en Pulso Político, con quien vamos también a desarrollar este panel y a analizar estas cifras y cuáles serían las propuestas de una posible solución al tema. Y a Byron Villasís, director del INEC, quien fue que realizó estos estudios, bueno, el INEC, pero él es el director, realizó el INEC, y con quien vamos también a conversar el porqué de estas cifras, qué encontró más allá de la cifra cuantitativa, la parte cualitativa de las cifras. Así que, queridos amigos, queridos invitados, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Tania, Lautaro y Byron, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿les parece que comencemos con el reportaje introductorio sobre la violencia de género y regresamos de inmediato con parte del análisis? Veamos. La violencia de género se manifiesta en diversos ámbitos: violencia física, económica o patrimonial, psicológica, social y sexual. Empieza con una violencia psicológica, llega a la violencia física, puede llegar a la violencia sexual y luego pasa a una etapa de latencia, en la que se podría decir que se reconoce que la violencia no está bien y se entra en una etapa como de luna de miel, de reconciliación. La manifestación más cruel de la violencia de género es la trata de personas, que ataca principalmente a niñas y adolescentes. Las denuncias por trata de personas pasaron de 99 en el 2005 a casi 900 en el 2009. En Ecuador, la trata genera unos 8.000 millones de dólares al año. Circunstancias psicológicas en las que quedan las chicas es terrible. La pérdida de voluntad es impresionante, la pérdida de esperanza es impresionante, el debilitamiento de su yo interior, el sentir que su cuerpo ya no es suyo, que su cuerpo ha sido utilizado. Las mujeres víctimas de estos tipos de violencia se encuentran con una situación de baja autoestima, están seguras de ser las culpables de la situación que están viviendo y por eso se les hace tan difícil romper el círculo, terminar con la relación y denunciar al agresor. Entonces es difícil, por eso las mujeres no denuncian, no es tan fácil salir de ese círculo de la violencia, porque eso significaría que las mujeres tienen que tener muchas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Mucho más cuando hay hijos de por medio. El problema del femicidio, que se refiere al homicidio evitable de mujeres por razones de género, se encuentra presente de forma alarmante en todo el territorio latinoamericano. Sin embargo, y respecto a las cifras, es importante destacar que la gran mayoría de países latinoamericanos no dispone de cifras oficiales, situación que evidencia que este tipo de delitos son tratados sin distinción alguna. Las mujeres de entre 15 y 40 años de edad tienen una mayor probabilidad de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer, malaria, accidentes de tránsito o guerras, todos estos combinados. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, María Auxiliadora Rodríguez. Bueno, ahora sí entramos al debate. En este bloque tenemos 10 minutos para dialogar sobre el tema. Luego, en el segundo bloque, tendremos 20 minutos ya de puro análisis. Comienzo con Tania Arias. Refresquemos un poco las cifras. Más del 60% de mujeres sufren de violencia en el Ecuador. 6 de cada 10 mujeres, evidentemente, del 60%, sufren de violencia de género. 53.9% de las mujeres sufren violencia psicológica, 38% física, 35.3% patrimonial y 25.7% de tipo sexual. Tania Arias, desde el Consejo de la Judicatura, ustedes han propuesto reestructurar la justicia, no solo modernizarla, sino acercar la justicia a la ciudadanía. Pero con estas cifras, ¿cómo acercar esa justicia a la ciudadanía? Buenos días, Carlos. Buenos días a mis compañeros de panel. El Consejo de la Judicatura desarrolla sus actividades desde el 26 de julio para dar cumplimiento a la consulta popular del 7 de mayo. Y en nuestras primeras sesiones nosotros conocimos los informes que nos presentaron tanto el Ministerio de Justicia como los que habían sido preparados en el Consejo Consultivo de la reorganización de la función judicial. Y conocimos, entre otros datos, los datos que nos llegaron sobre las causas represadas y el número de causas en el sistema por materia.
nosotros constatamos ahí que cerca del 50% de las causas que se tramitan en la Administración de Justicia constituyen causas relativas a temas de familia, mujer, niñez, adolescencia, violencia contra la mujer, contra la familia, violencia sexual. Es decir, el 50% de todas las causas. Exactamente. Cerca del 50% de todas las causas que se tramitan en la Administración de Justicia son relativas a familia, mujer, niñez, adolescencia y violencia, en todas sus formas, contra la mujer y la familia, de las que hemos visto, exactamente. Esto nos llevó a tomar dos decisiones que además están en el marco de la Constitución y de las propias disposiciones transitorias del Código Orgánico de la Función Judicial. Priorizamos la implementación de los juzgados de familia, mujer, niñez, adolescencia, y priorizamos la implementación de los juzgados de los especializados en violencia contra la mujer y la familia. En el primer caso, el Consejo de la Judicatura, sobre la base de datos de carga procesal más número de habitantes, definió en dos fases, una de las cuales ya está prácticamente por cumplirse, implementar los juzgados de familia, mujer, niñez, adolescencia en unidades judiciales que van a estar integradas por un total de 222 jueces o juezas a nivel nacional. Ok, esos temas los vamos a ver en el segundo bloque, ya lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, pero lo interesante es que existió una información y como consecuencia de esa información ha existido medidas. Pero vamos entonces ahora a analizar desde el punto de vista de sociológico y después vamos a ir donde va a ir. Lautaro, ¿por qué será esta violencia? Por cierto, tengo que agradecer a una televidente que tuvo la gentileza de llamarme a mi teléfono celular la otra vez, la doña María Herrera, cuando se enteró que íbamos a tener este programa con esta temática, y me dice, es que la violencia hacia la mujer, contra la mujer, comienza desde el momento de que no sabemos tratar, desde que la consideramos que está en una posición inferior en el trato, y ahí comienza. Entonces, ¿esto a qué responde? ¿Somos una sociedad machista producto de qué? Lautaro Ojeda. Gracias. Yo no voy a entrar realmente en el tema estadístico porque, bueno, aquí tenemos un experto en ello y Tania también está trabajando eso. Por lo tanto, quisiera entrar un poco al tema causal, al tema de los facilitadores, los factores que tienen que ver. La primera entrada diría yo que hay que ver la violencia desde dos perspectivas, desde la violencia estructural y la violencia coyuntural. Y yo creo que estamos frente a un fenómeno de una violencia estructural que está íntimamente vinculado con el tema cultural, con el tema machista y básicamente con un tema de poder. Es decir, allí es un lugar privilegiado en donde se ejerce la hegemonía del hombre, el poder del hombre. Por lo tanto, no es un tema simplemente de circunstancias, sino que está, no puedo decir en la naturaleza porque sería gravísimo, pero sí está, digamos, es parte de la agresividad. Y vale la pena hacer una aclaración allí. La diferencia entre violencia y agresividad. Cuando estamos hablando de agresividad, estamos hablando de alguna manera de algo connatural en el ser humano, pero que puede ser dirigida. En cambio, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de algo cultural, de algo contextual, de condiciones. Por lo tanto, esto puede ser revertida, esta situación. Entonces, estamos hablando de la violencia y que creo que sería importante ver cuál es la diferencia entre la violencia de género, la violencia intrafamiliar, no sé si son lo mismo, pero en todo caso, ver digamos, qué aspectos realmente pueden ser reversibles, y esto además de una condición, esto es un tema de mediano y largo plazo. Definitivamente es un proceso, hay que crear una fractura y hay que cambiar. Vamos de Byron Villacís. El reportaje nos indicaba que Ecuador ocupa uno de los primeros lugares en términos de violencia de género, pero cuando se realiza este estudio, esta investigación, Byron, además de las cifras cuantitativas que ya no las muestran, ¿qué fuimos encontrando en cuanto a sus orígenes, a sus causas? Por supuesto, yo creo que hay tres elementos fundamentales para resaltar. En primer lugar, visibilizar la gravedad del problema. Estamos hablando de más allá de 3.200.000 mujeres, no es un grupo minoritario. ¿3 millones? 3.200.000 mujeres como mínimo que están sufriendo algún tipo de violencia en el Ecuador. Hay que ir más allá de las cifras. La estadística a veces es un número frío que no logramos comprender de forma muy práctica, pero cuando hablamos de un conglomerado humano tan sensible y que está sufriendo un problema tan grave,
creo que es hora de que fijemos nota sobre ese elemento en términos de política pública. En segundo lugar, creo que la encuesta rompe mitos. ¿En qué sentido? La violencia de género no tiene que ver exclusivamente con las zonas rurales. Está presente tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En el segundo bloque vamos a ver las cifras también. Pero exactamente. Hablemos de lo cualitativo, ok, vamos. Sí, y creo que también hay factores sociológicos que están referenciados a esta problemática, porque la encuesta evidencia que no existe en relación, por ejemplo, con el nivel económico de los hogares. Puede ser un hogar pobre o un hogar rico, que la mujer sigue sufriendo los mismos niveles de violencia, inclusive superiores al 50%. Y otro mito que rompe la encuesta, que tampoco tiene que ver con el nivel educativo de las mujeres. Encontramos tanto en hogares con mujeres con niveles educativos primarios o de ningún tipo de educación, hasta mujeres con niveles de posgrado, donde igual sufren violencia superior al 50%. Son elementos que ya dan una pauta de que la problemática no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la educación, y hay que buscar factores, enraizamientos socioculturales sobre este fenómeno muy grave. Gracias, Bayro. 3.200.000 mujeres, Tania Arias. La señora que dio el testimonio en el arranque del programa decía: no tenemos que llegar al límite. Pero sin embargo vemos que las mujeres, algunas, no todas por cierto, pero un gran porcentaje, y lo vamos a visibilizar luego en las estadísticas, llegan al límite. Sí, bueno, es por eso que el Consejo de la Judicatura, consciente de esta realidad que se refleja en el caso del Consejo de la Judicatura, en los datos concretos de causas que se tramitan, pero además con los datos que disponíamos de encuestas del pasado, esta encuesta que es realizada ahora por el NINEC, para nosotros nos aporta datos fundamentales para poder afinar una estrategia de implementación de las unidades judiciales en los cantones y en estas provincias. Yo veo ahí también, si tú comparas, porque tú me puedes decir, bueno, si ustedes tienen un 50% de causas y en el sistema se están tramitando ahora mismo alrededor de 600.000 causas, serían 300.000 causas que tienen que ver con temas de familia, mujer, niñez, adolescencia. Si de estas excluyes el 45% aproximadamente, que son temas de alimentos, relativos a alimentos y tenencias, tendríamos que el resto del porcentaje de causas que se tramitan, o en el resto de porcentaje estarían incluidas los temas relativos a violencia. Y ahí yo creo que hay un tema de accesibilidad de las mujeres a la justicia que nos confronta. Porque si son más de 3 millones de mujeres que estarían sufriendo algún tipo de violencia, esto tendría que reflejarse en denuncias o en causas en el sistema judicial para la protección de los derechos de las mujeres. Y es por eso que nosotros estamos implementando una red interinstitucional de atención a los temas de violencia, una de cuyas instituciones es el responsable del Consejo de la Judicatura en lo que tiene que ver acceso a justicia. Pero hay que garantizar también el acceso a otro tipo de instancias y servicios que tienen que ver con los temas de violencia. Gracias, Tania. Tema estructural, dijiste, responde a cuestiones estructurales, Lautaro Ojeda, pero cuestiones estructurales fundamentados ¿en qué? En la educación, en el no respeto a la mujer. A ver, yo quisiera complementar y luego tratar este tema, complementar un mito, digamos, yo quisiera agregar un mito que es muy común, que el ser que maltrata es un ser enfermo, es un tema de patología. Y creo que esto demuestra que no es solamente un tema patológico, digamos, no es un tema de cerebral, sino que hay condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, que llevan a eso. En una sociedad, por lo tanto, inequitativa, una sociedad pobre, en una sociedad realmente que la justicia realmente no ha sido la que queríamos, son precondiciones. En una escuela maltratante, un sistema de salud realmente excluyente, es decir, todas esas son condiciones estructurales que se presentan realmente en este fenómeno. Y permítanme hacer yo cuando estaba oyendo la anterior intervención, me acordaba simplemente del caso de Emile Durkheim, famoso sociólogo francés. Cuando estudió el suicidio, encontraba que casi todos pensaban que el suicida es un tipo enfermo. Y él encuentra, en base de estadísticas de Centro Europa, encuentra que había factores económicos, políticos, etcétera, y ahí encuentra, por ejemplo, que los hombres divorciados se suicidaban el doble de las mujeres.
¿no es cierto? Datos que de alguna manera empieza a verse acá. O sea, la estabilidad afectiva, la estabilidad emocional diferenciada entre hombre y mujer. Me parece que realmente son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta, tratar de explicar este fenómeno. Y lo vamos a explicar durante el transcurso del programa. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos con más de este análisis de la violencia contra la mujer. Sigan nuestra sintonía porque la idea es que tomemos conciencia todos los ecuatorianos de lo que está pasando en el país con nuestra sociedad y en estas relaciones, hombres y mujeres. Decía Byron Villasí fuera de cámara, dice, el número de matrimonios está disminuyendo. ¿Y qué más nos decía? ¿Que está aumentando? El número de divorcios está incrementando. En 10 años. ¿Tendrá que ver o hace esto un link con lo que estamos analizando? Descúbralo en el siguiente bloque. ¿La institucionalidad está en el papel o en la estabilidad de la pareja? Yo creo que en la estabilidad, y hay un tema súper interesante, que es el hecho de que cada vez más se casan menos, cada vez viven obviamente más solos, y las mujeres que viven, que deciden casarse. Continuamos en Pulso Político en este domingo 1 de abril. Estamos analizando la violencia contra la mujer. Les recordamos, estamos con la doctora Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, Lautaro Ojeda, sociólogo, investigador, y Byron Villasí, director del INEC, a propósito de la encuesta realizada por el INEC. En el bloque anterior vimos un testimonio de una mujer que fue abusada. En este bloque vamos a comenzar también con otro testimonio de otra mujer. Evidentemente sus identidades han sido protegidas. Veamos, lo invitamos para que veamos porque es alarmante, impactante lo que nos cuentan. Yo me metí con el Señor pensando que ese Señor me iba a valorar. Todo el tiempo fueron momentos muy malos. Todo fue el tiempo que Él no se encontraba bien y qué podía hacer. Hasta que al fin me decidí, mejor dije no, actué porque ya esta persona no cambia, porque sí, también sexual y físico y psicológico, ¿no? Y yo dije ya no más, yo tengo, claro, no me daba ni de comer ni nada, y cuando me daban se ponía molesto. Cuando yo era sola también me abusaron de mí, mi mamá y mi papá también. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá, veía como le bañaba en sangre, casi le mataba. Yo decía, Dios, ayúdame, que alguien me ayude, porque no, yo vine acá sin poder hablar, sin poder caminar. De las aldeas Socitán, todos los del INFA hicieron esas investigaciones y le vieron también maltratada a la niña, y mejor dijeron que le saque de ese círculo, y le sacaron primero a ellos y después fui yo. Impactante, tremendo realmente. Doctor Ojeda, yo me metí con el Señor. Esa frase tiene algo que valdría la pena analizar. Pensando que me iba a valorar. Cuando yo era sola, abusaron de mí y mi papá agredía a mi mamá. A ver, yo creo que podríamos entrar por el lado de una sociedad androcéntrica, una sociedad que realmente gira alrededor del jefe de familia. El jefe de familia es obviamente un hombre, a pesar de que el 30% en la práctica sean mujeres los jefes de familia. ¿Por qué obviamente? Por una cuestión cultural, digamos, ¿no es cierto? Por esta visión, el hombre como el centro de todo. Además, Dios es hombre. Los sacerdotes son hombres, no hay mujeres. El primer ser de la creación, hombre. Exactamente. O sea, hay toda una cuestión, yo diría incluso que viene desde la religión, o desde las religiones, perdón. No quiero atribuir a ninguna de ellas, que se ha ido confirmando, obviamente, o ratificando a través de la educación, ¿no es cierto? Y además a través del lenguaje. Nosotros, bueno, mi época, nosotros no podíamos tutear a los padres. Bueno, hoy se los tutean, ¿no es cierto? Es interesante lo que tú preguntabas, Carlos. Comienza diciendo el Señor, y no se le va a ocurrir hablarle de usted. O sea, hay todo un lenguaje discriminador.
hay toda una simbología en donde te sientas, qué cuarto te corresponde, es decir, toda una cuestión semiótica incluso que está detrás de todo esto. Por lo tanto, no es una cosa tan simple, digamos. Pero permíteme decir dos cosas que me pica la lengua. Primero, yo quiero realmente felicitar al INEC, sinceramente, porque primero ya tenemos por fin una encuesta nacional. Segundo, tenemos una encuesta con toda la transparencia, accesible y didáctica. Una herramienta que nos permite realizar políticas públicas y actuar. Claro, y además el segundo asunto que quería señalar es cómo este tema, siendo tan cotidiano y tan antiguo, solamente se vuelve público apenas hace 2 décadas. Es decir, el tema de la violencia era un tema de intimidad, era un tema del hogar. No se meta la policía, no se meta la ley. Esto es un tema, aquí nosotros resolvemos. Entonces, el momento en el que prácticamente hace 20 años y entran ahí las comisarías de la mujer, la ley de la etcétera, yo creo que ese es un momento importante que quizá no ha dado los resultados que esperábamos en los tiempos, digamos, pero creo que ese es un paso fundamental. Entonces creo que hay que verlo realmente cómo ese fenómeno que estaba escondido, que era privado, cómo se ha vuelto público y por lo tanto también parte del derecho penal. Es decir, parte de las penas. Antes no era penado. Ahora, y partiendo de lo público, se requiere también un manejo desde las políticas públicas, no solo desde el tema de protección familiar, sino desde el tema de la prevención. Y en eso quiero ir donde Byron Villacís para luego ir donde Tania Arias. Es decir, cuando habla, yo pensaba que me iba a valorar, entonces aquí que hay una condición de desvalorización que la propia mujer siente, primera pregunta. Y 2, cuando yo estaba sola también abusaron de mí. Yo vi a mi padre agredir a mi madre. Entonces, en estas encuestas que el INEC ha realizado, ¿encuentras entonces que esto es un tema generacional, que se transmite de una generación a otra? Desafortunadamente sí. De hecho, hay estadísticas que lo comprueban. Una de las preguntas de la encuesta menciona y le pregunta a las mujeres que han sido violentadas por qué no se han separado. El 52,5% de las mujeres violentadas, no del total de mujeres, sino de las mujeres violentadas, no se separan de su pareja porque consideran que deben superar y son dificultades menores. Estamos hablando de mujeres que han sido violentadas física, sexual. O sea, a pesar de la agresión, piensan que pueden solucionar un problema de casa, de hogar. Más grave, que es parte de la convivencia familiar. Esa reacción sociocultural es la que es lo más dramático en esta cifra. ¿Y eso se debe a una creencia religiosa, se debe a una creencia de sentimiento, de proteger el hogar por los hijos? Hay una cuestión generacional, como tú la mencionas bien. Hay el doble de probabilidad de ser violentada como mujer si es que en el hogar o del hombre o de la mujer hubo violencia cuando ellos eran niños. Si es que el hombre o la mujer vieron que sus padres se golpeaban o existía violencia, inmediatamente, automáticamente, la probabilidad de que exista violencia contra la mujer se duplica. Entonces, hay elementos claves generacionales, socioculturales que están detrás de este tema. Y eso tiene un vínculo muy importante con el tema de políticas públicas. Este no es una cuestión de la familia solamente, no es una cuestión del hogar. Tiene una estrechísima relación con la seguridad ciudadana. El hecho de que consideremos normal la violencia va a tener un impacto con las personas que salen a la calle, golpean a alguien, roban y obviamente fomenta ese sentimiento o esa percepción de que la violencia es un tema normal. Ahora, tendemos a repetir lo que vemos en nuestro hogar, pero eso me lleva a una preocupación bárbara, porque si estoy, Tania, viendo que en mi casa, en mi hogar sucede esto, y yo lo tiendo a repetir, y que cuando vamos a las escuelas vemos que profesores violentan a las niñas, que las violan, abusan de ellas, niñas y niños, porque ahí hay un abuso en las escuelas, no solo a las niñas, sino también a los niños. Entonces, ¿cómo parar eso desde las políticas públicas que va más allá de lo judicial, por cierto? Absolutamente, estás en lo correcto, Carlos. Es por eso que conscientes de que un proceso de reestructuración de la Administración de Justicia que no garantice el acceso a la justicia a los grupos de atención prioritaria, que no garantice el acceso en concreto a las mujeres a la justicia, es un proceso incompleto. Y como entendemos que es parte de una solución que requiere políticas públicas y que requiere la atención de diversos organismos dentro de sus competencias, nosotros hemos conformado
conformado un grupo interinstitucional en el que estamos convergiendo más de 10 instituciones, tanto la función judicial, Fiscalía, Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura, con toda la red de juzgados y tribunales y unidades judiciales especializadas que debemos implementar. Pero adicionalmente hay otros organismos que tienen que ver con los temas de violencia contra la mujer o violencia contra la familia. El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que tiene una competencia concretísima, el MIES, la Comisión de Transición hacia la Comisión de Género, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia. ¿Qué hemos hecho en este grupo interinstitucional, Carlos? Hemos identificado las competencias que cada uno tiene y lo que cada uno al momento está haciendo para atender los temas de violencia. Hemos identificado además qué infraestructura tiene cada organismo y en qué lugar está, en qué provincia, en qué cantón, y eso nos permite identificar qué servicios nos faltan y qué servicios deben implementarse. Para no ser solo correctivos, sino también preventivos. Sí, tal vez podemos poner el mapa que les di a producción al inicio. Nosotros podemos ver en el primer gráfico, me parece que corresponde a una provincia del país, me parece que es Morona Santiago. Sí, es Morona Santiago, y escogimos Morona Santiago porque entendemos que de acuerdo a la encuesta es una de las provincias en donde mayor prevalencia de estos temas de violencia existen. En el primer cuadro nosotros podemos ver que están identificados con un triángulo la Fiscalía, la Defensoría Pública y las salas de primera acogida. En el segundo cuadro vamos a ver cómo luego de la intervención que tenemos que hacer todas estas instituciones que conformamos el grupo, vamos a generar una red a implementarse hasta enero del 2013 de denuncia y atención a las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexual por provincia y por cantón. Y ahí podemos mirar cuántos juzgados de familia, en qué cantones, cuántos juzgados de contravenciones que tienen también competencias sobre estos temas, cuántos juzgados de garantías penales y cuántos juzgados multicompetentes y los especializados. A esta información, es un trabajo que todavía no está completo, vamos a añadir la información que nos permite identificar geográficamente qué infraestructura de salud para atención a estos casos tenemos en cada cantón y provincia. Sí, ahora, ya que hablas por región, veamos el cuadro estadístico de la violencia por región para darle la palabra a Byron Villasís y poder seguir analizando este tema. Vamos, Gustavo Jiménez, con el cuadro estadístico de división por región. Ahí tenemos Santa Elena 47%, Tungurahua y Pichincha 70%, Morona Santiago 72%. Amigos televidentes, estos no son indicadores de una elección, estos son indicadores de violencia. Santa Elena 47.1% de las mujeres son violentadas, Tungurahua y Pichincha asciende hasta un 70% y Morona Santiago alcanza al 72.6%. Sí, ahí hay un tema también adicional. Primero, que inclusive en la provincia que menor violencia existe, que es Santa Elena con el 47%, estamos hablando prácticamente de la mitad de las mujeres que existen. Es decir, a pesar de que existe ese ranking, tenemos una inmensa mayoría de mujeres que están siendo violentadas, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que en muchas de las provincias, de acuerdo a factores socioculturales, no siempre se reconoce la violencia como tal. En zonas como Manabí, tal vez, o en algunas zonas orientales, a veces el tema de la violencia no es reconocida como tal. Por lo tanto, estas cifras podrían estar subestimadas. Eso es lo más grave. O sea, que pueden ser más altas. Es lo más seguro es que todas las cifras que presenta la encuesta tienen que ser mayores, porque el mismo hecho de tratar un tema tan complejo a las mujeres se les vuelve difícil. Y teniendo esa subestimación, estamos hablando de 60% de las mujeres, es decir, el tema realmente es preocupante. Ahora, veamos la división por etnia, porque esto es interesante. Estamos hablando de región, vamos con etnia y vamos analizándolo ahora con Lautaro Ojeda. Indígenas 67.8% son las mujeres que sufren más violencia, afroecuatorianos 66.7%, blancas 59.7%, montubias 62.9%, mestizas con un 59.1%. Lautaro Ojeda. Si me permites, 3 puntos que yo quisiera previamente a esto. Primero, señalar algo que a mí me parece, analizando el tema, que me parece muy importante desde el punto de vista de la democracia. Cuando uno piensa en una familia, pensamos realmente en parientes y más, pero la familia no educa ciudadanos.
No, pero o sea, si uno no confía en su familia, ¿en quién confía? Claro, bueno, pero digo, se confía en su familia, pero no en lo que está fuera de la familia. Por lo tanto, no educa ciudadanos. Y parte de la ciudadanía justamente es esto. Primera cosa. Segunda cosa que creo que es importante es revisar qué mismo es la familia. ¿Cuál es el concepto de familia? Tenemos varios tipos de familia actualmente. Y entonces, si seguimos pensando que la familia es solamente el concepto tradicional, la célula fundamental de la sociedad, pero si vamos por otro lado y pensamos que la familia, y esto puede parecer realmente escandaloso, yo diría que es el centro privilegiado de reproducción de la ideología en la que la madre juega un papel protagónico. Es decir, la madre juega y la mujer juega un papel protagónico en la reproducción de la ideología. Entonces, no solamente es un tema del hombre, sino que la madre y la mujer juegan un papel de reforzamiento, en muchos casos, no siempre, de esa mentalidad machista. Y tercer punto que quisiera destacar, que es gravísimo, que es el tema de no denuncia. Hablábamos un ratito con Byron y estábamos de acuerdo que apenas el 20% de los delitos en general se denuncian. Es decir, que el 80% de los delitos no se denuncian. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de una subvaloración, no sé cómo calificar eso realmente, ¿no es cierto? Bueno, las cifras quedaron evidenciadas, pero ya que tocas el tema, y le voy a pedir a Gustavo Jiménez, nuestro productor, que ponga y adelante casualmente este tema que tiene que ver con las denuncias presentadas en comisaría, para darle la palabra a Tania Arias y poder analizar también este tema. ¿Estamos listos? Ok, vamos. En el 2011, a nivel nacional, se recibieron en las comisarías de la mujer y la familia un total de 83.115 denuncias, 71.436 denuncias de mujeres, que equivale al 86%, y 11.679 denuncias de hombres, que equivale al 14%. A nivel de provincias, en Guayas se registra el porcentaje más alto de denuncias, con 21.108 denuncias de mujeres, que equivale al 29%, y 4.571 denuncias de hombres, que equivale al 34%. En Pichincha se reportaron 15.542 denuncias de mujeres, que equivale al 22%, y 2.129 denuncias de hombres, que equivale al 20%. En Zamora Chinchipe se registra el menor porcentaje de denuncias, con 272 denuncias de mujeres y 12 denuncias de hombres. Hasta febrero del año en curso, se han registrado 13.800 denuncias a nivel nacional. En Quito, el promedio mensual de denuncias por violencia intrafamiliar y de género es de 1.245. En febrero del 2012 se recibieron 1.092 denuncias. El promedio mensual de denuncias por delitos sexuales o violaciones en Quito es de 26 casos. En febrero del 2012 se recibieron 19 denuncias, con un 50% proveniente de domicilios como lugar de ocurrencia de los delitos de violación. 38 comisarías de la mujer serán unidades especializadas contra la violencia de la mujer y la familia. En estas unidades trabajarán 82 juezas y jueces para tener un sistema integral de atención de víctimas de violencia de género. El Consejo de la Judicatura construirá unidades judiciales en 9 cantones de la provincia de Manabí. Asimismo, se implementarán unidades de delitos de flagrancia en coordinación con Policía, Fiscalía y Defensoría Pública. Estamos de vuelta, amigos televidentes, pero Tania Arias, estas cifras son alarmantes. No solamente que son altas, sino que además son crecientes. Y en Quito, 1.245 denuncias mensuales, 2011, promedio, y solo en el mes de febrero en Quito, 1.092 denuncias. Sí, bueno, yo creo que esto nos pone frente a una realidad en lo que se refiere a las responsabilidades que tiene el Consejo de la Judicatura. En el reportaje se pasaba algunos de los datos sobre las medidas que está implementando el Consejo de la Judicatura. Yo quisiera complementar que sí, estamos hablando de que el Código Orgánico de la Función Judicial nos obliga a reemplazar a las 38 comisarías de la mujer que actualmente existen por juzgados especializados de violencia contra la mujer y la familia. Luego de análisis internos que evidentemente tendrán que ser cruzados con la información estadística de la que ahora disponemos por la encuesta del INEC, hemos pensado que la cantidad óptima de unidades especializadas serían las 32 que se mencionan ahí, en donde trabajarán 82 jueces o juezas especializados en temas de violencia contra la mujer y la familia. Pero estos no son los únicos
únicos jueces o juezas que van a atender la materia. De acuerdo al Código Orgánico, también los jueces de contravenciones, y vamos a tener 153 jueces o juezas de contravenciones a nivel nacional, tienen competencia sobre los temas de violencia. En los lugares en donde no existieran, porque estamos hablando de que de acuerdo a la densidad poblacional, al tipo y a la prevalencia de las situaciones de violencia en las ciudades, se deben establecer estas unidades especializadas. Pero en los lugares en donde no sea posible establecer unidades especializadas, también los jueces de familia, mujer, niñez, adolescencia tienen competencia sobre estos temas y en ese caso tendremos 222 jueces o juezas, y en los lugares que serían los cantones más pequeños, en donde no podamos tener unidades grandes especializadas, tendremos jueces multicompetentes que también tienen competencia sobre estos temas. Eso quiere decir que en total tendremos 600 jueces o juezas a nivel nacional, ubicados tanto en juzgados especializados de violencia, en juzgados especializados de familia, mujer, niñez, adolescencia, contravenciones y multicompetenciales, que atenderán estos temas. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿son los especializados los que mayor nivel de preparación tendrán? Evidentemente sí, y es por eso que nosotros vamos a desarrollar durante los siguientes meses de este año fuertes esfuerzos de capacitación y formación al conjunto de la Administración de Justicia para que puedan atender con enfoque de género y con enfoque de protección de derechos de estos temas. Gracias. Lo ideal sería revertir estas cifras, en vez que esté incrementando las unidades judiciales y los jueces, que baje el indicador, ¿no? Eso sería lo ideal, pero es una realidad. Ahora, tengo que ir a unos cortes, pero quiero volver de la pausa con Bayro Villasís y Lautaro Ojeda para ver el tema de la violencia por estratos, porque bien lo decía Lautaro, mucha gente pensaba, y también Bayro, mucha gente pensaba esto tiene que ver con la pobreza, y no, aquí vemos que está en todos los niveles de la sociedad, esto es transversal, y también es algo que nos ha llamado la atención, es la estadística del origen de la violencia, exparejas. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Bueno, continuamos con este tema. Hay algo que me llamó la atención y Gustavo, me agradaría que pongas y ponches las estadísticas sobre el origen de los agresores. El 87.3% del total de las personas violentas corresponden a exparejas o pareja actual. Bayro Villasís. Así es. Desafortunadamente, y aunque suene muy grave decirlo, según estas estadísticas, la mujer está más segura en la calle, porque 80% de esa violencia proviene de su propio hogar. Es decir, es la misma pareja la que violenta a la mujer en estos cuatro aspectos. Es un elemento muy grave. En un segundo punto es la situación sociológica y demográfica que tiene que ver con las decisiones de las parejas para casarse. Mientras más joven decide la pareja casarse, hay más violencia contra la mujer. Cuando, por ejemplo, tenemos registros escandalosos en el INEC de matrimonios a los 12 años y divorcios a los 16 años, la violencia puede llegar a niveles del 70-80%. Pero cuando la mujer retrasa el matrimonio por encima de los 30, 28 años, la violencia baja a niveles del 40 al 30%. Elemento número uno. Y elemento número dos es un elemento que no había estructurado como hipótesis del estudio, pero se lo encontró. La violencia aumenta cuando la pareja decide irse a vivir en los papás del hombre. En niveles con los papás del hombre. Con los papás del hombre. Mientras la pareja que decide irse a vivir sola, la violencia se reduce entre 30 y 40%. Entonces, es un factor bastante interesante que no lo habíamos tenido pensado como hipótesis, pero la edad del matrimonio y la decisión de con quién irse a vivir apenas se casan tiene una estrecha relación con la violencia. Este último dato es preocupante, porque se supone que si vas a vivir al amparo de tus padres, que son personas mayores, debería incluso hasta tener vergüenza delante de otras personas, y sin embargo se incrementa. ¿Eso significa que ese hogar tiene una ausencia de valores? O al menos tolera la violencia contra el nuevo integrante del hogar. Tiene un concepto de violencia como algo tolerante. Como que lo tolera, porque recordemos que si es que vamos al núcleo de una familia que ya tenía antecedentes de violencia y tolera esa violencia, y si tiene nuevos integrantes, por supuesto que va a haber una relación más tolerante sobre esa persona. Pasemos al otro cuadro para ir donde Lautaro Ojeda, la división por estratos. No es como se pensaba lo más pobre, es en todos los niveles. Más
más pobre la violencia hacia la mujer es el 59.4%, más rico es el 55.6%, y los intermedios se mueven entre el 62 y 63%, es decir, los intermedios están más altos. Byron. Así es, no tiene que ver el nivel económico del hogar para que exista violencia contra la mujer. Desafortunadamente existe en todo estrato y eso también tiene una estrecha relación con el tema educativo. Puede que la mujer sea analfabeta, puede que la mujer tenga nivel primario de educación o tenga posgrado, más del 50% en todas estas categorías la mujer es violentada en términos físicos, patrimoniales, sexuales o inclusive psicológicos. Entonces hay que repensar esos elementos que no tienen que ver con el dinero, no tienen que ver con la educación, sino con factores sociológicos como la decisión del matrimonio, la edad de decisión del matrimonio y más que todo qué tipo de parámetros o antecedentes de violencia existen en la pareja. ¿No tiene que ver con dinero? ¿No tiene que ver con el nivel socioeconómico, con la educación? A menor edad más violentos, a mayor edad baja el nivel de violencia. Tú mencionaste que tenemos que debatir sobre el tema y el concepto de lo que es familia hoy en día, y yo agregaría qué tipo de familia tenemos y qué tipo de ciudadanía estamos construyendo con todos estos resultados. Yo diría que tenemos un tipo de familia autoritaria. O sea, yo creo que el autoritarismo nos atraviesa a todos. Por cierto, en el nivel político, por cierto, en el sistema educativo y en la vida cotidiana. Pero el autoritarismo nos lleva a agresividad o nos lleva a violencia, ya que tú mismo pusiste la diferencia, Lautaro Ojeda. Sí, yo creo que esto lleva a una intolerancia. O sea, era frecuente escuchar, tú me obedeces, papá, ¿por qué? O mamá, ¿por qué? No importa, no tengo por qué darte razones, lo digo yo. Porque lo dice tu papá y tu mamá. Es decir, es una imposición realmente casi religiosa. O sea, es algo que hay que creerlo así. Claro, esto rompe, como decía Byron, rompe algunos supuestos, digamos. Uno decía, a mayor educación, ¿no es cierto?, mejoramiento de relaciones, etcétera. Es decir, muestra que hay un tema, lo que hemos insistido, un tema estructural detrás, que atraviesa a todos. Y una pregunta que tú hiciste, yo no respondí, atraviesa las etnias, ¿no es cierto? Antes solamente los indígenas, los afro, evidentemente que hay un mayor porcentaje, pero está presente en todo. Es decir, es como digamos, atraviesa todo tipo de etnias, todo tipo de condiciones, por lo tanto es un tema, y también atraviesa todo tipo de educación. ¿Cómo entender que en la clase media la violencia se dispara, en la intermedia? ¿Por qué se dispara? Bueno, realmente ahí no tengo muchas respuestas. No tengo Creo respuestas. que vuelvo sobre la misma hipótesis. Son más elementos socioculturales y por eso hay estadísticas tan alarmantes como esta que quisiera mostrar ante las cámaras. ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres justifican que la pareja les golpee? Y noten esta estadística tan alarmante. El 86% de las mujeres que han sido violentadas justifica que su pareja le golpee porque ella les ha sido infiel. En segundo lugar, porque ella considera que sale mucho. Entonces, como yo considero como mujer que salgo mucho, entonces mi pareja tiene derecho a pegar. O sea, porque le sigue infiel, ¿quién? La mujer. ¿La mujer? La mujer entonces justifica que el hombre le agreda físicamente. Interesante. Doña María Herrera, que fue la televidente que me llamó, me dijo, cuando hay un tema de infidelidad, se dice problemas de falda. Como que si el tema fuera de un solo actor. Temas de dos actores. Desde ahí ya, desde la visión y la concepción ya está equivocada. Pero sigue, Byron, por favor. Sí, en tercer lugar, la mujer justifica que haya sido agredida o golpeada cuando ella no cuida bien a los hijos. Cuando existe una especie de entendimiento entre la pareja que no cuidan bien a los hijos, ella justifica que le golpeen. Y en cuarto lugar, cuando ella no le obedece. Noten con este tipo de respuesta tan alarmante. Cuando la mujer considera que no le obedece al hombre, ella lo justifica que lo golpee en un 26%. ¿Esas respuestas son espontáneas? ¿Es una encuesta espontánea, o sea, abierta o cerrada? Es una respuesta semiabierta desarrollada en un conjunto de expertos, especialmente de la Comisión de Transición. Esto es importante que sea mencionado. Esta encuesta ha sido desarrollada especialmente con equipos técnicos del INEC y de la Comisión de Transición que permiten tener un desglose de preguntas muy profundo en términos conceptuales. Ok, ahora, ya que tú mencionas esta cifra, sería bueno ver este siguiente reportaje que tiene que ver con la necesidad de concientización de las mujeres agredidas para pasar donde Tania Arias. Por primera vez en la historia ecuatoriana, el Gobierno Nacional decretó como política de Estado la erradicación de la violencia de género contra la población femenina.
para cuya implementación se elaboró el Plan Nacional concebido desde un enfoque intersectorial y multidisciplinario. Porque estamos viendo que efectivamente el Ecuador ha tenido un desarrollo muy importante a nivel de políticas públicas, a nivel de normas legales. La Constitución garantiza a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, sexual, en el ámbito público y también en el ámbito privado. Bueno, en el Ecuador este gobierno inicia en el 2007 este plan de erradicación de violencia de género y se plantea allí 5 ejes con los cuales hemos venido trabajando. Hay uno especialmente que tiene que ver con la necesidad de transformar patrones socioculturales, tiene que ver con la necesidad de modificar esta manera de relacionarnos entre hombres y mujeres, tiene que ver con la necesidad de deconstruir lo que hemos asumido que es ser hombres o ser mujeres. El MIES cuenta a nivel nacional con 16 centros de atención y protección a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. Además, cuenta con 5 casas de acogida que están destinadas a ofrecer una vivienda temporal a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, hasta que dispongan de medios con los que puedan vivir de forma autónoma. Asimismo, existen centros manejados por la sociedad civil que también están proporcionando ayuda integral a las mujeres víctimas de violencia. Los grupos de autoayuda, por ejemplo, reuniendo pequeños grupos de mujeres que tienen problemas similares, en donde la una se cuenta a la otra cómo salió. Cada mujer va soltando su problema de acuerdo a cómo va integrándose al grupo. Las mujeres que son víctimas de violencia de género además pueden acudir a cualquier puesto de vigilancia de la Policía Nacional, a los servicios sociales del INFA, centros de salud pública, a los juzgados de la mujer o a cualquier otra institución que trabaje de manera directa o indirectamente con víctimas de violencia, las cuales podrán derivar los casos que atiendan hacia los centros de atención o casas de acogida, para su atención integral. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, María Auxiliadora Rodríguez. Este video tiene que ver con protección de derechos y política y estrategia de prevención. Pero vámonos al cuadro estadístico, al cuadro número 6, Gustavo Jiménez, que tiene que ver con el nivel de concientización. 54.9% no piensan ni quieren separarse sus agresores, 23.5% se separaron un tiempo, pero regresaron. El 11.8% sí piensan en separarse, pero siguen con su pareja. Y 9.7% piensa separarse, pero no puede hacerlo. Tania Arias, usted tiene la palabra. Bien, yo creo que este programa nos ha permitido ver claramente que es indispensable tener una acción conjunta, una acción interinstitucional, interseccional. Es indispensable que esta situación de las mujeres en relación con la justicia en los temas de violencia implique una fuerte acción de planificación, una fuerte demanda de políticas públicas y, como decía alguna de las entrevistadas, demanda la necesidad de un cambio de patrones socioculturales para evitar que estos casos se sigan produciendo. Sin embargo, hasta que eso suceda, porque eso será un proceso, encuestas como las que ha hecho el INE, en la Comisión de Transición, el Ministerio del Interior, nos permite contar con datos precisos para que las instituciones que tenemos que definir políticas y acciones, en el caso del Consejo de la Judicatura, para garantizar el acceso a la justicia, podamos definir dónde están los problemas, dónde hacen falta más juzgados, dónde hace falta más unidades especializadas, y esta acción que hemos implementado con las 10 instituciones nos permite generar políticas de inclusión integral e interinstitucional para que cada una de las instituciones competentes dentro de sus ámbitos garantice la atención inicial en las salas de primera acogida, garantice la atención directa y las medidas de amparo que le corresponden a la Policía Nacional, evite la revictimización en el sistema de salud, la revictimización en la Policía Nacional, la revictimización de las personas que han sufrido violencia también en el ámbito judicial. Nosotros, por ejemplo, estamos construyendo en las unidades judiciales de familia y de violencia salas de GESEL, que van a permitir, que son estas salas que tienen este vidrio polarizado que impide que se vea de un lado, que impide la revictimización cuando se están tomando testimonios o cuando se está identificando a los presuntos agresores. Me parece que ese conjunto de acciones, desde el primer signo de violencia en las casas de primera acogida o en la Fiscalía o en la Policía Nacional, deberían
al menos garantizar o que las mujeres se sientan seguras que cuando son víctimas de violencia tienen a dónde acudir y tienen una institucionalidad fuerte y responsable que va a apoyar en su caso. Gracias, Tania Arias. Me quedan 2 minutos, 1 minuto para Lautaro Ojeda y 1 minuto para Byron Villasís. Lautaro, si la solución entonces no está en la educación, ¿en dónde está? Si me permites, yo no hablaría de soluciones. Yo hablaría de un proceso de construcción de salidas. ¿Y cuáles son esas salidas entonces? O sea, yo creo que una salida, ya Tania lo ha señalado, yo creo que es fundamental trabajar de manera interinstitucional, pero ahí encuentro un tema muy grave, digamos, o de manera integral. Es linda la palabra integral, pero ya realmente las conexiones, las interrelaciones en las instituciones, los feudos con los que venimos trabajando, porque eso hay que reconocerlo. Cada institución, la policía, la fiscalía, etcétera, son feudos. No, y no solo desde el gobierno central, sino la articulación de gobiernos locales y gobierno central, porque ahí los gobiernos locales no se pueden lavar las manos tampoco. Entonces, eso para mí exige una normativa que facilite realmente eso, ¿no? Porque si no, cada uno dice, no, esto no me compete. Mi ley, etcétera, no me permite. Entonces, puede ser que un liderazgo, un fuerte liderazgo democrático ayude a eso, pero creo que ahí hay un tema sumamente serio que creo que hay que enfrentarlo. Segundo, un tema que no hemos tenido tiempo de desarrollar acá, es el tema del alcohol. Los datos, no tengo datos del INEC, sino datos de otros lados. Me queda 1 minuto, tengo que ir donde Byron Villasís, pero termina la idea. Muestra que el 50% de los casos de violencia intrafamiliar tienen que ver con el consumo de alcohol, consumo excesivo de alcohol. Y que comienza a los 12 años. Y ahí vemos la cultura del alcohol. Comienza a los 12 años y el alcohol ligado a la droga. Byron Villasís. Yo creo que la solución parte desde 3 tipos de caminos. En primer lugar, el camino adecuado que está siguiendo el Estado de fortalecer la institucionalización para que la mujer se sienta segura y tener un lugar donde denunciar. Es decir, que existan los mecanismos para que la mujer se sienta con confianza y tener el conocimiento para saber a dónde acudir. Ese creo que es un camino esencial, pero es incompleto sin el segundo elemento. La mujer debe sentirse... es necesario que reaccione, es necesario que se organice, es necesario que reflexione y tome la decisión de parar este tipo de problemas, porque una de las cosas que encuentra la encuesta es que estos problemas de violencia empiezan con un grito, luego van con un golpe, luego con una rotura de un hueso y en muchos casos termina con la muerte. Entonces, si no se para a tiempo, el problema cada vez se agrava. Gracias, Byron Villasís, gracias, Lautaro Ojeda, gracias, Tania Arias y amigos televidentes. Estamos próximos a la Semana Santa, para aquellos que somos creyentes. Pero pensemos por un momento cuando venga el Día de la Madre. Tendremos cara para poder ver a nuestra madre que es mujer. Aquellos que hemos violentado de pronto a una mujer y hemos agredido. Pensemos, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de familia? ¿Y qué tipo de ciudadanía? Si no somos capaces entonces de corregir, ¿qué tipo de democracia vamos a tener? Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.